Capítulo 1. Eva. Conoce tu esencia y mantente produciendo. Eva fue la primera mujer creada por Dios, y es mucho lo que podemos apreciar de la vida de ella. Su creación nos revela que todo lo que el Señor hace, lo hace con sentido de propósito para que cumpla con un fin específico, y no para que solo ocupe un lugar en el espacio, tal como lo confirma el siguiente pasaje. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, por tanto, haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Partiendo de esto, notamos que antes de crear a la mujer, Dios observó que había una necesidad. No es bueno que el hombre esté solo. Y para que dicha necesidad fuera suplida, elaboró una respuesta: haré ayuda idónea para él. O sea, que según el plan de Dios, la razón de la existencia de Eva fue que sirviera de complemento y apoyo al hombre que él había creado. Pero por ser ella la primera mujer creada, no solo podemos considerarla como un ser individual, sino como la portadora de la esencia que contendría todo el resto del género femenino. De modo que así como Adán es el primer hombre creado y partiendo de él como primer diseño, se multiplica todo el género masculino, la creación de Eva trae consigo el diseño base del género femenino, que sería impregnado en todas las demás mujeres que nacerían después de ella. Ahora bien, Dios en su omnisapiencia hizo a cada criatura con un diseño único y específico para que pueda dar cumplimiento cabal a la asignación que le fue otorgada. Por esto, al hablar del diseño de la mujer, nos referimos a la forma que le fue dada para cumplir efectivamente con la asignación para la cual fue creada. Partiendo de esto, observemos lo siguiente. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Apreciación de la necesidad. Por tanto, haré ayuda idónea para él. Descripción de la asignación. Vayamos un poco más profundo en cuanto a los términos haré y ayuda idónea. Según el hebreo, idioma en el que originalmente fue escrito este texto, el término haré es asa y se traduce como designar, destinar, dictar y edificar, mientras que la palabra ayuda es eser y se traduce como poder o fuerza que puede salvar. Término que aparece 21 veces en el Antiguo Testamento y se usa generalmente para referirse a Dios cuando se encuentra ocupado en actividades de socorro, alivio, consuelo o redención para su pueblo, como en el caso de los siguientes pasajes: Éxodo 18:4, Deuteronomio 33:7, Salmos 33:20, entre otros. Al considerar esto, podemos confirmar nueva vez que la intención de Dios al crear a Eva fue que sirviera de ayuda y soporte para Adán, pero el plan de Satanás fue que sirviera de tropiezo y canal de muerte. Ya que desde el principio de los tiempos nuestro adversario ha tenido el propósito de robarle la esencia a lo que Dios crea, y la mujer fue la primera víctima de esto. En otro orden, no podemos obviar el hecho de que en el principio la relación que el hombre tenía con Dios era tan estrecha que Satanás no halló una brecha para introducirse directamente a través de él, sino que para poder acercarse usó como puente a lo más cercano que éste tenía, que era la mujer. Algo que en la actualidad generalmente resulta ser a la inversa. Satanás está usando como puente a muchos hombres para tratar de afectar a mujeres que debido a su nivel de conexión con el Creador no pueden ser accesadas por las tinieblas fácilmente. Pero, ¿por qué estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto si Dios sabía que poniéndolo ahí su creación le podía desobedecer? La respuesta es esta. Porque tener la oportunidad de desobedecer y no hacerlo es lo que demuestra qué tan genuina es nuestra obediencia. En otras palabras, no podemos decir que hemos obedecido a Dios auténticamente hasta que, teniendo la oportunidad de desobedecerlo, hemos decidido no hacerlo.
El Señor siempre permitirá que delante de nosotros haya algo que ponga a prueba nuestra obediencia. Y esto mismo es lo que estratégicamente también utiliza el adversario para hacernos caer en desobediencia, quitarnos nuestra posición y llevarnos a la destrucción. Lo que queda plenamente expuesto en el modo como engañó a Eva. Ahora bien, al considerar los detalles de la sutil trampa usada por el enemigo para engañar a la mujer, vemos que contuvo las mismas tácticas que él utiliza para engañarnos a nosotros también. Observemos. Identificó un deseo. Los deseos que el enemigo identifica dentro de nosotros pueden ser diversos, como el deseo de tener algo o de estar con alguien, el de llevar a cabo algún acto de venganza o el de manipular a otros. Incluso puede tratarse de algún deseo legítimo, como el de recibir algo que se supone que se nos esté dando, pero que por alguna razón no lo estamos recibiendo. La tentación empieza cuando Satanás te sugiere con un pensamiento que cedas y lleves a la acción un deseo malo, o que cumplas un deseo legítimo de la manera o en el tiempo equivocado, porque según sus sugerencias, te lo mereces, no te pasará nada, te sentirás mejor, debes tenerlo ahora, tú no serás el único en fallarle al Señor. Así que la tentación no empieza fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Porque de la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Mateo 15:19. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Santiago 1:14. Usó un medio. Del mismo modo que Dios utiliza personas y cosas para bendecirnos, Satanás utiliza las mismas herramientas para destruirnos. Él no se nos muestra tal cual es, sino que oculta su verdadera identidad detrás de aquello en lo que ha hallado las cualidades indicadas para hacerlo, lo que se hace evidente en el pasaje siguiente. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Génesis 3:1. Si buscamos en el diccionario la palabra astucia, hallamos que se define como habilidad para engañar o para evitar un engaño. Así que no es casual que el puente utilizado por el adversario para llegar a la mujer haya sido la serpiente, porque no hay nada que sirva más al diablo y a sus intereses que una astucia no consagrada. De igual modo, los medios utilizados por el enemigo para llegar a ti no son casuales, sino sutilmente seleccionados para aumentar la potencialidad del ataque que se le haya permitido lanzarte, algo que no podemos dejar de resaltar porque Satanás no puede hacer nada si no cuenta con la autorización del Señor para hacerlo. Ahora bien, Dios está fuera del alcance del mal y no insta a nadie a caer en él, pero sí permite que seamos tentados según la capacidad que nos ha dado para poder rechazar las ofertas que el adversario nos pone delante. En otras palabras, el Señor jamás permitirá que una tentación mayor a nuestra capacidad de soporte llegue a nosotros. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Santiago 1:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. Esperó que estuviera sola. Hay muchas tentaciones a las que la soledad presta gran ventaja, porque muchos, al igual que Eva, en sus momentos de soledad, tienden a considerar la propuesta del tentador de acercarse a lo que para ellos es un árbol prohibido. Por esta causa, nuestros momentos de soledad deben ser usados para fortalecer y afianzar nuestra comunión con el Señor, y no para permitir que nuestros pensamientos y deseos no santificados tomen la rienda de ese tiempo. Porque todo el que espera evitar las consecuencias de comer del fruto prohibido no debería acercarse al árbol, que lo produce tal como nos lo exhorta la palabra de Dios. Huye de cualquier cosa que te dé malos pensamientos, pero apégate a cualquier cosa que te haga querer hacer lo correcto.
Segunda de Timoteo 2:22. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Filipenses 4:8. Desviar nuestra atención de lo que nos insta a hacer lo incorrecto es una de las formas más efectivas de vencer la tentación. Buscó una conversación de interés para ella. Es de sabios no solo observar el fruto de un problema, sino también considerar la raíz del mismo. Y en este cuadro queda claro que la conversación sostenida entre la mujer y la serpiente trajo como consecuencia el sutil arrastre de la mujer por parte de Satanás hasta el terreno que él quería llevarle. La Biblia llama a nuestro adversario padre de toda mentira, porque es incapaz de hablar verdad. Por eso siempre que le prestes oído, te envolverá con el fin de hacerte dudar de lo que Dios ha dicho sobre el pecado, llevándote a considerar cosas como estas. ¿Será verdad que esto es malo? ¿O ¿es que acaso el Señor no quiere que yo sea feliz? Mientras que en otras ocasiones sus argumentos serán estos. Disfruta el momento porque Dios te comprenderá. Él sabe que eres humano. Tú no serás el primero en fallarle. Toda coartada del enemigo siempre contendrá una falsedad o simplemente una verdad a medias, tal como podemos apreciar en el siguiente texto. Un día la serpiente le dijo a la mujer, «Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín». La mujer le contestó, «Sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán». Pero la serpiente insistió, «Eso es mentira, no morirán». Génesis 3, del 1 al 4. Ahora bien, es posible que algunos al leer este pasaje digan para sí, pero el hombre y la mujer no murieron en el momento que comieron del árbol. Y es cierto, en ese preciso momento no murieron, pero por causa de su desobediencia ingirieron muerte, y aunque permanecían vivos luego de comer del fruto que Dios les había dicho que no comieran, la muerte había entrado en ellos, y su manifestación, aunque no fue instantánea, ciertamente sería inminente. Algo que para poder explicar mejor usaremos la siguiente ilustración. Cuando un árbol es arrancado de la tierra, sus hojas no pierden el verdor inmediatamente. Existen casos donde pueden tardar hasta 3 semanas para secarse, y algunos al verlo quizás lleguen a decir, cortaron este árbol, pero aún sus hojas siguen verdes. Sin embargo, el verdor que exhiben las hojas de un árbol luego de ser cortado se debe a la savia que absorbió a través de la raíz mientras estaba conectado a la tierra, la que al recibir la raíz llevó al tronco y el tronco pasó a las ramas, para que las ramas la transmitieran a las hojas. Pero cuando la raíz se desprende de la tierra, ya no recibe la savia que antes llevaba al tronco, y una vez que al tronco se le acaban las reservas de la savia, no puede llevar vida a las ramas, y las ramas, al no poder recibir vida del tronco, tampoco la pueden transmitir a las hojas. Por lo que al terminarse las reservas de la savia, por más que el árbol quiera resistirse, su sequedad se hará evidente. De igual modo pasó con Adán y Eva. El pecado los había desconectado de la comunión que tenían con el Señor, que era semejante a la conexión que tienen los árboles con la tierra a través de sus raíces, porque el salario que nos da el pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y precisamente destrucción y muerte es lo que Satanás busca traer a la vida de nosotros con las continuas y diversas incitaciones al pecado que nos hace. Ahora bien, Adán y Eva desobedecieron y fueron juzgados, pero Dios en su justo juicio no iba a dejar sin sentencia a los demás implicados, así que sentencia de juicio fue emitida para la serpiente, por ser el instrumento usado para ejecutar el engaño, y sentencia de juicio fue emitida para Satanás, por ser el autor intelectual del mismo. Por esto que has hecho, maldita serás,
más que todo animal doméstico y más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Génesis 3:14. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón del pie. Génesis 3:15. El término maldecir utilizado en el versículo 14, según el idioma hebreo, es arar, y se traduce como abominar y despreciar severamente. Por lo que la maldición emitida por Dios contra la serpiente implicaba el hecho de ésta ser mirada mientras exista como una criatura vil, abominable y despreciable. Además de esto, debemos hacer énfasis en la siguiente declaración: te arrastrarás, ya que precisamente por la posición que le fue asignada a la serpiente, la herida causada por esta a la simiente de la mujer sería en el talón del pie, mientras que la simiente que saldría de la mujer le destrozaría la cabeza. En otras palabras, cada quien hiere desde el nivel en el que está. En este punto debemos resaltar que aunque ciertamente nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino espiritual, Dios, en su justicia perfecta, también trae juicio sobre la carne que se deja utilizar. Ver Romanos 6:12. Y comerás el polvo de la tierra. La serpiente fue usada por Satanás para tentar a Eva a comer lo que no debía, y como consecuencia de esto fue sentenciada por Dios a comer durante toda su vida aquello que no quería. Por lo que si bien es cierto que debemos cuidarnos de los ataques que puedan venir a nosotros a través de todo lo que tiene semejanza de serpiente, no menos cierto es que debemos negarle la entrada a todo lo que el enemigo quiera poner en nosotros, con el fin de usarnos para llevar a cabo sus destructivos propósitos. Porque temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un propósito puro y sincero con Cristo. 1 Corintios 11:3. Las tentaciones son inevitables, pero gran aflicción le espera al que provoca la gente a pecar. Mateo 18:6. Continuando con nuestro análisis, consideremos lo que además el Señor dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón del pie. Génesis 3:15. El verbo poner, utilizado en este pasaje según el idioma hebreo, es shi'it y se traduce como maquinar, colocar, tejer, poner de frente, mientras que la palabra enemistad es eiva y se traduce como hostilidad, oposición, antipatía y conflicto armado. Por lo que al considerar ambos conceptos, tomando como referencia la raíz original del idioma en el que fueron escritos, podemos apreciar que esta parte de la sentencia, más que para la serpiente, fue emitida para Satanás, quien se ocultaba detrás de ella. Por lo que, al hacer una paráfrasis de la expresión «pondré enemistad entre ti y la mujer», dicha por el Señor, obtenemos lo siguiente: yo mismo me encargaré de hacer que haya oposición, rechazo, antipatía y conflicto armado entre tú y la mujer. Haré que mientras existan sean entes contrarios y me encargaré de hacer que se enfrenten continuamente. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón del pie. Esta parte del texto contiene la primera profecía dada por Dios acerca de la victoria aplastante que había de tener Jesús, como la simiente prometida, sobre el reino de Satanás, ya que a través de su muerte en la cruz traería la salvación de toda la humanidad. Por lo que así como el pecado entró al mundo a través de la mujer, también a través de ella vino la simiente que trajo redención a todo el mundo. Sin embargo, es necesario aclarar que esta profecía no solo abarca una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, donde la primera termina siendo aplastada y desmenuzada por la postrera, sino que además establece una enemistad directa entre la mujer como género y la serpiente como diablo. Por lo que, de modo oficial, en Génesis 3:15, además de la profecía de redención para la humanidad a través de la victoria de Jesucristo,
también se marca el origen de un sentimiento de intolerancia, rechazo y repugnancia eterna entre Satanás y todo lo que representa, y entre la mujer y todo lo que ella produce. Ahora bien, para poder operar en la tierra, lo que es espiritual necesita lo humano. Es por esto que para llevar a cabo sus planes, Dios busca gente que se deje usar. Del mismo modo que para llevar a cabo los planes suyos, Satanás también busca lo mismo, por lo que siempre está al acecho, tratando de hallar cualquier cosa que le dé acceso para dañar y marcar para mal la vida de la mujer, aún desde la niñez. Todo el que no es gobernado por Jesucristo es un perfecto candidato para ser un instrumento en las manos de Satanás, y todo el que por él se deja usar se convierte en un representante de sus intereses. ¿Te has preguntado alguna vez por qué causa las mujeres tienden a contender con su mismo género del modo tan intenso como lo hacen? Una de las razones de esto es que al adversario no le conviene tener a dos de sus enemigas unidas. De hecho, le teme a la simple idea de que una sola llegue a convertirse en todo lo que puede ser. Por eso, su preocupación aumenta aún más cuando hay unidad entre dos o más mujeres que entienden y se esfuerzan por dar cumplimiento al propósito que les ha encomendado el Señor. Esta es la causa por la que se hace muy común encontrar dentro del género abundancia de celos, contiendas, rivalidades y envidias. La inseguridad de la mujer le ofrece ventaja al enemigo. El sentimiento de inseguridad es una de las grietas más aprovechadas por el adversario para hacer que una mujer se ensañe en contra de otra. Debido a que las mujeres que no entienden la gracia que portan ni los talentos que Dios les ha dado, generalmente buscan opacar la gracia y los dones que han sido depositados en la vida de otras. Pero cuando una mujer reconoce su identidad y entiende su valor, comprende que ella, al igual que cada una de las mujeres que Dios ha creado, es única y no tiene reemplazos, por lo que no hay ventaja ni ganancia en competir, sino en complementarnos unas con otras, unificándonos en propósitos para juntas poder cumplir con las ordenanzas de Dios y llevar a la ruina los planes de destrucción del adversario. Las únicas uniones de féminas que Satanás disfruta son las que representan sus intereses. Él ama ver mujeres unidas para llevar a cabo fines pecaminosos, pero aborrece verlas unidas para dar cumplimiento a la asignación para las que fueron creadas. ¿Cuál asignación? La de revelar todo lo que Dios las creó para que fueran y que, aunque el adversario quiso deshacer, el hacedor de ellas volvió a restablecer, porque luego de haber sido emitida la sentencia de juicio para todos los participantes del pecado, incluyendo a la mujer, el relato de la historia continúa con lo siguiente. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Algo que resulta ser interesante por las siguientes razones. El significado de su nombre. La traducción hebrea para el nombre de Eva es Jagba y se traduce como dadora de vida y primera mujer. El momento en el que este nombre le fue dado. En este punto resulta útil recordar que la mujer fue creada como respuesta de Dios a la necesidad de acompañamiento que tenía el hombre. Por tanto, su diseño y la esencia que el Creador puso en ella la equiparon para cumplir a cabalidad con tal objetivo. En este mismo orden cabe destacar que antes de la caída el nombre de la mujer era varona, pero antes de ser sacados del huerto en medio de la crisis que hubo en ese momento, Adán le puso por nombre Eva, que como ya vimos se traduce como dadora de vida y primera mujer, con lo que queda expuesto que aún luego de haber fallado, la mujer retenía la esencia con la que había sido creada. Ahora bien, es importante señalar que la capacidad que tiene la mujer para dar vida no solo se limita en poder gestar un humano dentro del vientre y darlo a luz a los 9 meses, sino que también abarca su capacidad de dar vida a todo lo que en ella entra y a todo lo que ella toca. Pero además de dadora de vida, el nombre de Eva se traduce como primera mujer, lo cual pone en claro que así como hubo una mujer primera, habrán mujeres postreras.
Y esto se vuelve aún más interesante si recordamos que el nombre, en términos bíblicos, hace referencia a la esencia y al destino de quien se nombra. En otras palabras, no solo Eva como primera mujer fue diseñada para ser dadora de vida, sino que todas las mujeres nacidas después de ella poseen esta misma esencia y habilidad. Debido a esto, cada mujer nacida tiene un vientre físico, pero también tiene un vientre emocional, tiene un vientre mental, pero también un vientre espiritual. Es así como su diseño y la esencia con la que está compuesta le permite dar vida en toda su expresión. Dios le dio a la mujer la facultad de recibir cosas dentro de ella, nutrirlas, hacerlas madurar y luego devolverlas completamente desarrolladas. En otras palabras, cualquier cosa que le des a una mujer lo va a potencializar, tal como lo expresó el poeta y novelista británico William Golding. La mujer es una mejoradora y si se dispone a usar sus facultades, cualquier cosa que le des, ella la llevará a un nivel superior. Si le das un esperma, te devolverá un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das una idea, te dará un proyecto. Si le das alimentos, te devolverá comida. Y si le das una sonrisa, te dará su corazón. Dios jamás pondrá en nosotros algo que no tenga la intención de usar, por lo que todos los dones, talentos y habilidades que nos ha dado ha sido con el fin de que podamos dar cumplimiento cabal a la asignación que nos ha encomendado. Así que si en algún momento te has hecho algunas de las siguientes interrogantes, aquí te proveemos lo que esperamos te sirva de respuesta. ¿Por qué será que Dios me deja estar con personas tan problemáticas? Respuesta: porque tienes la capacidad de ayudarlas a convertirse en algo mejor de lo que son. ¿Por qué me tocó tener una familia como la que tengo? Respuesta: porque con el diseño que portas puedes trabajar con ellos hasta hacer que se conviertan en una familia que sirva como modelo para las demás. ¿Por qué me ha tocado pasar todo lo que he pasado en la vida? Respuesta: porque debido a la esencia que portas, tienes la facultad de tomar las malas experiencias que te acontecen, reciclarlas y convertirlas en testimonios que sirvan de bendición, fortaleza y edificación a la vida de otros. Así que no eres víctima de lo que viviste en el pasado ni de las circunstancias que puedas estar enfrentando actualmente, sino que eres una hija de Dios y una enemiga de Satanás, a quien, al él atacar, cometió un grave error, porque fuiste preparada por tu Hacedor para tomar las situaciones adversas a las que eres expuesta como un escenario para revelar la dadora de vida que llevas dentro. En este punto, quiero volver a hacer énfasis en que la sentencia emitida por Dios contra la serpiente deja claro que su golpe aplastante no vendría directamente de la mujer, sino de su simiente, que según la traducción hebrea es sera, que significa fruto, descendiente, ser fecunda. Y aunque, como ya mencionamos, esta profecía hace referencia a la victoria que tendría Jesús sobre Satanás, revela además la razón por la que el enemigo le teme a todo lo que la mujer, como su enemiga acérrima, puede llegar a producir cuando se pone en las manos de Dios. Por esto, para obstruir su productividad, el adversario siempre busca llevar a cabo una de estas tres acciones. 1. Esterilizarla para que no produzca nada. 2. Instalarla a que haga mal uso de lo que produce. 3. Quitarle la vida a su producción. Esto último fue precisamente lo que él quiso hacer con Eva, pero para entenderlo mejor volvamos a observar lo dicho por el Señor a la serpiente acerca de la simiente de la mujer. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón del pie. Génesis 3:15. En esta parte no podemos obviar el hecho de que por haber estado en el cielo como parte del ejército angelical del Creador, Satanás conocía el carácter y la firmeza del Señor y no tuvo ninguna duda de que, por haber salido de la boca de Dios, su derrota por parte de la simiente de la mujer ocurriría indefectiblemente. Pero aún sabiéndolo, no estaba dispuesto a dejar que esto ocurriera, sin hacer todo lo que pudiera para tratar de evitarlo. Así que, a partir del mismo momento en que fue emitida la sentencia,
se mantuvo muy atento a lo que salía del vientre de la mujer con el fin de dañarlo, de modo que prestó especial atención a Caín, su primer hijo, pensando que éste podría haber sido la simiente de la cual se le había dado advertencia. Sin embargo, al ver el nombre que Eva puso a Caín, cuya traducción es adquisición, y considerar lo que expresó al momento de darlo a luz, podemos deducir que ella también pudo pensar que éste podía haber sido la simiente en la que habría de cumplirse la promesa. Y dio a luz a su hijo Caín y dijo: Ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Génesis 4:1. Y esto es lo que también ocurre a muchas personas cuando reciben una promesa por parte de Dios. Pensando que el cumplimiento de la misma será inmediato, toman decisiones y realizan acciones que, aunque no son incorrectas, son llevadas a cabo en el tiempo no indicado. Porque si bien es cierto que todo lo que Dios dice lo cumple, no menos cierto es que el cumplimiento de lo que Él nos dice casi siempre suele tomar más tiempo del que nosotros pensamos. Eso fue lo que le pasó a Eva, a quien ciertamente el Señor le había de dar la simiente de la que saldría quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero esto no tuvo cumplimiento de forma inmediata. Sin embargo, aunque en su primera simiente Eva no vio lo que esperaba, lejos de detenerse, se mantuvo produciendo. ¿Y tú qué haces cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Cuál es tu reacción cuando luego de hacer todo lo que te correspondía y haber obedecido en todo lo que debías, ves un resultado distinto al que el Señor te dijo que verías? Pido a Dios que, sin importar cómo hayas reaccionado hasta ahora, de aquí en adelante tomes como referencia de acción el legado que nos dejó Eva, y aunque pase lo que pase y veas lo que veas, decidas siempre seguir produciendo. Después de esto, Eva dio a luz a Abel, hermano de Caín. Ver versículo 4:2. Abel, cuyo nombre significa lo que asciende o vapor, fue el segundo hijo de Eva, y al darlo a luz, ella pudo pensar que la profecía que le había sido dada, al no cumplirse con el nacimiento de su primer hijo, podría haberse manifestado con su hijo número 2. Pero no fue así, sino que en vez de esto, la primera simiente, que fue Caín, permitió que Satanás, en su plan de acabar con toda simiente de su enemiga, llenara su corazón de apatía, rebeldía, celos y envidia, y como consecuencia de esto terminó matando a su hermano Abel, la segunda simiente de la mujer. Veamos lo que la Biblia nos dice al respecto. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: No lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo: ¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano, que has derramado en la tierra, me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo, sin poder descansar jamás. Génesis 4, del 3 al 12. En el texto que acabamos de ver, queda revelado que también aquí, aunque esta vez de manera más discreta que en su intervención anterior, Satanás hace acto de presencia y logra arrastrar a Caín a su red de pecado, haciendo uso del siguiente plan de acción. 1. Identificó una puerta para hacer su entrada. La puerta de entrada del adversario a la vida de Caín fue el sentimiento de enojo que éste tenía porque Dios se agradó de la ofrenda que su hermano Abel le presentó.
Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Versículo 7. Pero a lo largo del tiempo, muchas personas se han preguntado, ¿por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y de la de Caín no? La respuesta a esto se basa en lo siguiente. Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha, mientras que Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. En otras palabras, la ofrenda de Caín estaba basada en cumplir lo que debía, pero la ofrenda de Abel estaba basada en dar a Dios lo mejor de lo que tenía. Por esto, aún los escritos del Nuevo Testamento dan testimonio de él, diciendo, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más valioso que el de Caín. Por la fe fue proclamado justo al dar Dios testimonio a favor de sus ofrendas. Y aún él ya estando muerto, su fe habla de él todavía. Hebreos 11:4. De modo que la realidad bíblica acerca de esto no es que Dios tuvo como favorito a Abel, fue que Abel tuvo como favorito a Dios, por encima de sus pertenencias. Y los que deciden dar al Señor lo mejor de ellos serán siempre recompensados de acuerdo a su nivel de entrega. Pero Caín era del tipo de persona que hace las cosas con mediocridad y espera recibir la misma recompensa que obtienen los que se esmeran y hacen las cosas con excelencia. Sin embargo, en este punto quizás algunos piensen, pero ¿por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín si también era una dádiva? Para obtener la respuesta de esto, debemos recordar que a Dios no le damos, a Dios le devolvemos de lo que nos da, porque Él es dueño de todo lo que existe, mientras que nosotros solo somos mayordomos de lo que Él pone en nuestras manos. De hecho, cuando la Biblia nos habla acerca de cómo debemos ofrendar al Señor, dice que le traigamos o que le devolvamos de lo que previamente hemos recibido de parte de Él. Observemos solo algunos de los pasajes bíblicos que comprueban esto. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y traemos a ti solo lo que tú primero nos diste. Primera de Crónicas 29:14. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Éxodo 23:19. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Malaquías 3:10. Den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Marcos 12:17. Ahora continuemos con la evaluación del plan de acción usado por el adversario para hacer pecar la primera simiente de Eva. 2. Instó a Caín no solo a llenarse de celo y de envidia contra su hermano, sino también a matarlo, causa por la cual el Señor le hace la siguiente advertencia. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten mucho cuidado, porque el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Génesis 4:7. Al considerar este pasaje con detenimiento, podemos observar diversos puntos interesantes como son los siguientes. Serás aceptado si haces lo correcto. Al decir estas palabras a Caín, el Señor básicamente le expresa, si de aquí en adelante obras bien y te arrepientes de tu pecado, podrás traer reforma a tu corazón, tu vida será alineada, tu sacrificio será aceptado y tu honor será restaurado. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Si no tomas la decisión de obrar bien y en vez de humillarte decides persistir en la actitud errada que tienes, entonces ten cuidado. Porque el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. En esta parte el Señor le aclara a Caín que por causa de su actitud de enojo, el pecado, refiriéndose específicamente al acto de homicidio que por no obedecer a la advertencia de Dios termina cometiendo más adelante, se hallaba a la puerta como una fiera,
esperando ansiosamente que se le diera acceso para atacarle y dominarle. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esta parte del enunciado nos certifica la siguiente verdad. Nos convertimos en la autoridad de aquello que decidimos vencer, pero lo que no nos disponemos a vencer se convierte en la autoridad nuestra. Dios nunca nos dirá que hagamos algo que Él no nos haya capacitado para hacer, por lo que al decir a Caín que debía dominar y ser el amo del pecado que buscaba dominarlo a él, el Señor le está dejando claro: Caín, solo tienes que tomar la decisión y disponerte a vencerlo, porque ciertamente tú puedes hacerlo. Pero en vez de dominar el pecado, Caín se dejó arrastrar por él, obedeciendo como un esclavo a la incitación que Satanás le hizo para que asesinara a su hermano Abel, lo que, como toda sugerencia del adversario, le trajo tan terribles consecuencias que de eso nace el conocido refrán, las de Caín, para referirse a una situación altamente difícil de soportar. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Génesis 4, del 10 al 13. En esta parte resulta útil recordar que el nombre de Abel significa lo que asciende o vapor, por lo que aún después de muerto, su esencia ascendió a Dios reclamando justicia, y el Señor justicia mostró. De manera que, como hemos visto, en la primera simiente de Eva, que fue Caín, no tuvo cumplimiento la promesa que le había sido dada, pero dicha promesa tampoco se cumplió en Abel, su segunda simiente, porque su hermano Caín le dio muerte. No obstante, lejos de detenerse por causa de esto, Eva firmemente se mantuvo produciendo y dio a luz a su tercer hijo. Y conoció aún Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha dado otra simiente por Abel, al cual mató Caín. Génesis 4:25. Según el idioma hebreo, el nombre Set se produce como puesto en lugar de, porque en el lugar de Abel a Eva le fue dado Set, para que de su descendencia saliera la simiente de la que a ella se le había dado promesa, que aplastaría la cabeza del adversario. Y esto también es lo que el Señor hace con nosotras, cuando a pesar de no ver de forma inmediata lo que Él dijo que nos entregaría, le seguimos creyendo, y cuando a pesar de ver morir lo que entendíamos ser un regalo de Dios para nosotras, no nos damos por vencidas, y por encima de nuestro dolor, quebranto, desilusión e incertidumbre, seguimos caminando, seguimos avanzando y seguimos produciendo. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9.